La situación de calor extremo en España durante estos días incluye avisos por altas temperaturas en varias regiones, con Andalucía entre las zonas más afectadas y máximas que pueden rondar o superar los 42 grados en áreas de interior. Además, diversos medios han informado de un impacto sanitario importante del calor en junio del 2026, con más de 1.000 muertes relacionadas con las altas temperaturas en España. Soy Lorenzo, el almirante, uno de los náufragos de la isla, y en mi report de julio nos detendremos en la situación térmica que nos ha tocado vivir. One, two, three, four. Hay veranos que se sienten normales y luego están los veranos que te obligan a mirar el termómetro como quien mira a un reloj que no para de avanzar. Porque cuando el calor aprieta de verdad, no estamos hablando solo de una sensación incómoda. Estamos hablando de noches peores, de días más pesados, de menos ganas de moverse, de más cansancio y de una forma distinta de vivir lo cotidiano. Hoy quiero hablar precisamente de eso, de cómo una ola de calor cambia la vida normal, la rutina de todos los días, y de por qué este tema, aunque parezca tan simple, tiene mucho más fondo del que parece. No lo digo por decir. En estos días España el calor está siendo serio de verdad. Se están registrando temperaturas muy altas y varias zonas, entre ellas Andalucía, están viendo avisos por calor extremo. En algunos puntos del interior las máximas pueden rondar o superar los 42 grados y en ciertos escenarios incluso más. No es un susto pasajero. Es el tipo de calor que te obliga a reorganizarte el día entero. Además, este no es un verano cualquiera. En junio ya se ha hablado de un impacto sanitario muy importante del calor en España, con más de 1.000 muertes atribuidas al exceso de temperatura según los sistemas de vigilancia y las coberturas de prensa publicadas estos días. Eso ya no es solo una anécdota meteorológica, es una señal de que el calor intenso, cuando se prolonga, deja huellas reales en la salud. Y quizá por eso merece la pena contarlo de una forma sencilla, sin dramatizar, sin convertirlo en un sermón, pero tampoco como si fuera algo menor. Porque el calor no solo se nota en la piel, se nota en el sueño, en el ánimo, en la paciencia y hasta en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Cuando las temperaturas suben demasiado, todo parece costar un poco más. Dormir nos cuesta más, caminar cuesta más, trabajar cuesta más y hasta pensar con claridad cuesta más. Hay algo muy curioso en esta ola de calor. Empiezan siendo un dato del tiempo y terminan entrando en la conversación cotidiana. De pronto hablamos de persianas bajadas, de botellas de agua, de que cuál es la hora mejor para salir, de si el coche estaba como un horno
o de si hoy toca escapar a la sombra como sea. Y de alguna manera, el verano deja de ser verano y se convierte en una especie de estrategia de supervivencia doméstica. Mucha gente lo vive como una molestia más, pero en realidad el calor intenso tiene un impacto real en la salud. Las personas mayores, los niños pequeños y quienes tienen enfermedades crónicas lo notan mucho antes. Pero también lo nota cualquiera que pase muchas horas en la calle, conduciendo, trabajando al aire libre o simplemente intentando hacer vida normal, sin parar cada 10 minutos a buscar un poco de aire. Y ahí está la clave. El problema no es solo que haga calor. El problema es la duración, la intensidad y la acumulación de días en los que el cuerpo no llega a recuperarse del todo. Una noche mala se lleva, 2 también, pero cuando eso se repite, el cansancio se va notando en todo. La cabeza va más lenta, la irritabilidad sube y cualquier tarea, por sencilla que sea, acaba pareciendo más larga de lo normal. De hecho, una de las cosas que más se notan en episodios así es el sueño. Las noches muy cálidas hacen que mucha gente se levante ya cansada. Y claro, si uno empieza el día sin haber recuperado energía, el resto del día se hace muy cuesta arriba. Por eso los veranos como este, no solo se habla de calor durante el día, también se habla de cómo duerme por la noche y de cómo eso afecta al rendimiento y en general al bienestar. Y esto tiene otra consecuencia muy concreta. El cuerpo aguanta peor los esfuerzos. Subir las escaleras, andar deprisa, cargar peso, cocinar, limpiar o simplemente estar mucho rato fuera se vuelve más exigente. A veces no se nota de golpe. A veces llega como una suma de pequeñas molestias, un poco de mareo, algo de sudor, menos apetito, más sensación de fatiga, y cuando te quieres dar cuenta, el día ya te ha pasado por encima. Por eso conviene recordar lo básico, aunque suene obvio. Beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed. Evitar esfuerzo fuerte en las horas centrales del día. Ventilar por la mañana, cerrar bien durante las horas de más sol y buscar sombra siempre que se pueda. Son consejos simples, sí, pero en episodios como este dejan de ser consejos de manual y pasan a ser de sentido común. También hay algo importante que a veces olvidamos. El calor cambia nuestra forma de estar con los demás. Quedamos menos tiempo fuera, nos reunimos en interiores, nos movemos menos y a veces incluso el humor cambia. Hay días en los que todo parece requerir un esfuerzo extra. Y no porque nos pase nada grave, sino porque el cuerpo ya va trabajando al límite. Eso se nota mucho en el trabajo. Quien trabaja en oficina quizás solo note que rinde menos, que se concentra peor o que necesita más pausas. Pero quien trabaja en la calle, en almacenes, en reparto, en construcción o en tareas agrícolas, sabe que el calor no es una incomodidad, es una condición de trabajo completamente distinta. Y ahí la prevención deja de ser un detalle y se convierte en una necesidad. Hay otro aspecto que no conviene pasar por alto. El calor también altera nuestra percepción del tiempo. Cuando hace mucho calor, los minutos parecen más largos, los desplazamientos más pesados y hasta las decisiones más pequeñas cuestan más. Salir o no salir, comer ahora o comer después, dormir con la ventana abierta o dormir con la ventana cerrada. Todo se vuelve una pequeña negociación con el entorno. Y aún así, el verano tiene esa contradicción tan suya. Nos obliga a frenar, pero también nos enseña a adaptarnos. Nos recuerda que hay horas para salir y horas para refugiarse,
que a veces el mejor plan no es hacer más cosas, sino hacerlas de otra manera, más despacio, con más cabeza y, si hace falta, con menos orgullo y más agua fresca. Porque al final una ola de calor no es solo una noticia del tiempo. Es una prueba pequeña de organización diaria. Nos obliga a mirar lo básico, comer bien, dormir mejor, proteger a quienes lo llevan peor y no subestimar nunca lo que parece solo calor. Y cuando hablamos de salud, eso importa muchísimo. También conviene recordar que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades para protegerse. No es lo mismo pasar un día caluroso en casa con aire acondicionado que pasar ese mismo día en una vivienda muy caliente, en un trabajo físico o en una zona donde el calor se acumula más. Por eso, cuando llega una ola de calor fuerte, no solo importa el termómetro, importa también la situación de cada persona. Y ahí entra algo que a veces se olvida en los titulares: la prevención en casa. Cerrar persianas durante las horas de más sol, hidratarse de forma constante, evitar comidas muy pesadas si no apetecen, refrescarse con duchas templadas y vigilar especialmente a quienes no siempre dicen que están mal, porque el calor en muchos casos no avisa de forma espectacular, se va sumando poco a poco. Incluso la ciudad cambia. Las calles se vacían al mediodía, las terrazas se llenan cuando cae la tarde, las zonas con sombra se valoran más que nunca y el simple hecho de encontrar un lugar fresco parece de pronto una pequeña victoria. Es curioso cómo una cosa tan básica como la temperatura puede modificar el curso de un lugar entero. Quizá por eso hablar del calor no es hablar solo del clima, es hablar de cómo vivimos, de cómo nos organizamos, de cómo cuidamos a los demás y de cómo una cosa tan cotidiana como el tiempo puede cambiar completamente el ritmo de una ciudad, de un pueblo o incluso de una familia. Así que, si estos días notas que todo pesa un poco más, no estás solo. No es solo una sensación tuya, es el verano apretando de verdad. Y la mejor respuesta no suele ser resistir por resistir, sino adaptarse con inteligencia, con calma y con cierta prudencia. Porque el calor pasa, pero la forma en que nos cuidamos durante esos días, eso sí que queda. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Recordad que podéis seguir nuestras transmisiones en todas las plataformas de podcast, pero me gustaría invitaros especialmente a que nuestro punto de encuentro sea iVoox. Allí es donde la comunidad de náufragos es más activa y donde vuestros comentarios siempre llegan a buen puerto. Si tenéis dudas, sugerencias o simplemente queréis reportar vuestra posición, tenéis línea directa conmigo en el correo electrónico escucha@islamac.es. Recordad, isla con Y. Nada más por mi parte. Mantened vuestra hidratación, vigilar vuestros depósitos y si nada lo impide, nos volvemos a escuchar el próximo mes.